a la introducción de esta fiesta. Agradecer y señalar que lo someteré a este largo ejercicio de atención. Será la última vez que acepte la invitación de Omar porque es tiempo de renovaciones, gente joven, y no de reiterar personajes pesados que deben soportar ustedes. Y quiero hacerlo reiterando actualizada una síntesis esta, vamos a ver lo que es, de la disertación que brindé en 1999, casi 2 décadas atrás, en la Sala de Representantes de Buenos Aires, en tiempos de Rosas, o sea, donde mataron a Massa, en la Manzana de las Luces. Y en nombre del Instituto Nacional yo me había incorporado unos años antes. Estábamos siendo un Instituto Nacional ya. Iba a ser la introducción a un libro sobre la patria federal, que comenté el sábado pasado, o el viernes pasado, sábado pasado. Que por cierto quedó nonato, como tantos otros desafíos que debía abandonar por distintas causas. Se sabe mi especial interés por mucho tiempo en desentrañar la identidad primigenia, primitiva de nuestra patria y de nuestra propia mismidad. Confieso que en el presente muchos de los caracteres que pude objetivar se dan de bruces con nuestra realidad actual, pero como mi oficio es el de ser docente y historiador, pude ver todos ellos reflejados, según mi interpretación personal, en don Juan Manuel de Rosas. Finalmente quiero que observen en mi charla los autores que en abundancia cito, habiéndome restringido a mencionar solo 4 extranjeros, Jaspers, Renan, Maeztu y Cuadra, que son españoles, los 2 últimos, 4 unitarios, Estrada, Vicente Quesada, Sarmiento y Celesia, y el resto 25 revisionistas, para evitar polemizar con quienes en última instancia tampoco comulgan con las improntas identitarias que he indagado y sigo sosteniendo. Habré de valerme en primer lugar del propio Juan Manuel de Rosas y en última instancia de citas propias de anteriores estudios míos. Y entre ambos, de Cayetano Rodríguez, de Adolfo Saldías, de Julio Lasusta, de Ricardo Monescurra, de Raúl Escalabrini Ortiz, de Vicente Sierra, de José María Rosa, de Arturo Jaureche, de Luis Soler Cañas, de Ernesto Palacio, de Bruno Genta, de Fermín Chávez, de Ignacio Anzoátegui, de Antonio Caponeto, de Jaime Gálvez, de Jorge Ocón, de Alberto González Orzac, de Elena Bonura, de Alberto Vuela, de Abel Pose, de Octavio Sequeiros, de Carlos Elisa Garay y de Enrique Manso. Es decir, que las cosas que digo, diré cuando son mías y cuando gloso y cuando son de otros, que es la mínima honestidad intelectual que hay que tener. La introducción dice así: durante mucho tiempo los argentinos hemos vivenciado el escándalo de suprimir la verdad por miedo al escándalo. Pero es necesario reaccionar recordando la frase de Ernesto Palacio: no hay patria sin historia, que es la conciencia del propio ser. La conciencia del propio ser. De eso se trata, y ello tiene mucho que ver con don Juan Manuel y la valoración de su pensamiento vinculado al largo esfuerzo en pro de la restauración de la verdad histórica. Fue hasta hace pocos años el gran ausente, el injusto desterrado, el destinatario de todas las injurias y las persecuciones, quien mereciera el legado del sable libertador de América por el propio padre de la patria, el hombre que signó el resurgimiento del espíritu criollo y que cual hernandarias en los tiempos del rey defendiera la libertad, el orden, la justicia, la soberanía y la tradición religiosa e hispánica de los argentinos, fue privado por más de una centuria de descansar en la tierra que tanto amó y que defendiera con bravura digna de imitar en todo tiempo. Gracias a la organización empírica y realista que giró en torno al genio político de Juan Manuel de Rosas, la nación logró su unidad interior y venció a las potencias extranjeras que intentaron avasallar su dignidad y su soberanía en los ríos, en las leyes, en la economía y en la cultura. Julio Lasusta fue quien escribiera en razón de la polémica entablada con el doctor Celesia sobre las dificultades de la historia científica. Insistía allí en que la organización de la Confederación Argentina no era fruto de la letra escrita, sino de los hechos existentes en el país al fracasar la presidencia de Rivadavia y el proyecto de Constitución Unitaria del 26. Los aportes críticos del revisionismo histórico fueron de una lucidez reiterativa. Don Vicente Sierra señalaba en similar forma, cito, que Rosas intuyó que la soberanía no pertenece a una carta constitucional y que si se pretende huir del plan natural que la realidad determina, se corre el riesgo de perder la felicidad que él posibilita. Enrique, gracias. En este siglo XXI, ya denuestos y ditinambos son anacrónicos. El refugio dogmático en posiciones arcaizantes, vengativas, irreconciliables, enancadas en intereses ajenos a la nacionalidad, son una felonía severamente juzgada por el espíritu sanmartiniano. Anzoátegui, 2 generaciones atrás exclamaba, cito, sabemos ya lo que es decente y lo que es indecente. Conocemos lo que es honrado
y lo que es deshonrado. Sabemos lo que es auténtica política y lo que es política de engorde, lo que es necesidad y lo que es necedad, lo que es engaño y lo que es desengaño, lo que es desesperación y lo que es esperanza. Sabemos qué debemos y por qué debemos, y podemos recuperar nuestro destino en base a sus legítimos fundamentos. El arquetipo, ese fue el título que le pusimos al trabajo, ¿no? Arquetipo es sinónimo de modelo, de principio, arge, normativo, tipos. El arquetipo es precisamente un modelo atractivo por su ejemplaridad y perfección. Un primer molde inmóvil y permanente hacia el que deben tender los hombres y sus acciones. Los arquetipos son la médula de las identidades históricas. Decía bien Antonio Caponetto, y termino la cita. Se comportan como regla y canon. De ahí que en ellos reposa el orden, son toda una garantía frente al caos. Y en definitiva, en ellos descansa la estabilidad cultural y la salud del cuerpo social. Seguía en su magisterio, que por eso seguimos, en las fuentes tradicionales del nacionalismo argentino, en su magisterio basal, el dicho de que la república es una nación que obedece a las leyes escritas en la conducta de sus héroes fundadores, en las instituciones del derecho natural y en las antiguas costumbres. Por esta razón, el fin de la educación del ciudadano consiste en mantener la identidad del ser nacional, en el cumplimiento de los mismos deberes a través de las generaciones y del cambio de las circunstancias. El hombre verdaderamente normal y normativo, fue afirmado en texto clásico, que gloso aquí a Juan Bruno Genta, es aquel que más ha vencido, el que ha superado los mayores obstáculos, aquel que ha dado testimonio de la verdad y se ha comportado en identidad con ella la vida entera, sin que tentación alguna pudiera nunca alterar en lo más mínimo su firmeza inquebrantable, su fidelidad a la idea verdadera y justa. Fin de la cita. Porque en definitiva, amigos y compatriotas, amigos míos, nadie puede confiar en conductas colectivas probas si no tienen su soporte basal en las individuales. Razones para este énfasis. Si no, no dormimos, tengo que despertar, por eso mi mujer me mira, tengo un grito así. He de enfatizar ese magisterio de los arquetipos, porque la pedagogía de las virtudes nos obliga a no ser pesquisadores de alcobas, sucios rastreadores de intimidades, miserias de los choluros históricos y gozadores del appétit histoire, que dicen los franceses, que para la comprensión de la época y su epónimo nos daría el horizonte de la perdiz frente a la del cóndor. Y he de enfatizar así el magisterio político arquetípico de Brigadier Rosas, el gran americano en su pensamiento y en su acción, no por mero espíritu apologético, sino porque la infamante pena a la que lo sometieron sus vencedores por casi un siglo y medio no se redime solo con noble reconciliación, sino con el irrefutable testimonio de la verdad histórica librada al conocimiento de las nuevas generaciones de argentinos. Hago una pequeña digresión. Las digresiones son las que roban el tiempo. Hace poco alguien me comentó que un gran muchacho, gran amigo, seguidor de mis trabajos y ocupando lugares donde yo trabajé muchos años, tuvo que hablar de caseros y dijo que ese era el inicio de la organización nacional, para desmayarse. Terminamos siendo granapanes. Y eso se decía, bueno, no importa dónde se dijo. Se dijo en un lugar muy cercano a donde se pasó la batalla. Muy bien. ¿Y cuál es nuestra identidad? Y acá viene el sonete de siempre, nada más que no voy a explicar cada tema, sino simplemente voy a decir lo que supongo yo, los caracteres de la identidad, porque el meollo de la disertación es mostrar lo que supongo yo son los caracteres naturales, permanentes, no sé si ejercidos hoy, de lo que constituyó la argentinidad encarnados en Juan Manuel de Rosas. Ese es el meollo de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es nuestra identidad? Bien saben ustedes que al igual que algún historiador de mentalidades percibido en don Juan Manuel, yo soy también un obstinado temático. Por ejemplo, mi recurrente porfía por la identidad nacional. Acá hay algunos exalumnos míos.
Los que me soportaron en las aulas pueden dar más de redes. No es el caso ni la oportunidad aquí de insistir en desentrañar las esenciales componentes de la mismidad argentina, aunque enunciemos sus elementos integrantes básicos, encarnados en plenitud de testimonio, comprometidos y vivencialmente exaltados en el pensamiento y en la acción del general Rosas, para fundamentar así la personalidad del gran americano en su magisterio perdurable, en su condición de prócer nacional e hispanoamericano, en su liderazgo modelo, burilado desde y por nuestra identidad histórica. En razón de lo antedicho, en cuál estos fundantes debemos reconocernos. ¿Por qué el restaurador es uno de sus más nobles y fieles arquetipos? Incitadores, evoquemos al profético Ernesto Palacio, cuando 80 años atrás, casi al unísono con la creación de nuestro instituto, Juan Manuel de Rosas, de Investigaciones Históricas, escribía ese epítome clásico de la historiografía argentina que se llamó La historia falsificada. Cierto es que leyendo al compatriota Abel Pose, un coetáneo intelectual de singular lucidez, sabemos de las miserias de nuestro tiempo escatológico, ya que no estamos ante un simple fin de siglo, sino ante el final de un ciclo histórico, y frente a una insondable cesura, hoy la llaman grieta, a mí me gusta más la palabrita, tiene más sabor y pánico, ante la insondable cesura que nos somete a una inefable, indefinible angustia ontológica. Preguntarnos sobre quién somos, qué somos, para qué estamos, qué será de nosotros mañana, o de nuestros hijos, o de nuestros nietos. Ernesto Palacio hablaba entonces de los tiempos oscuros. Decía textual: atravesamos una crisis de depresión moral cuyo síntoma notorio es un difuso pesimismo que impregna a todas las clases sociales, traducido en una sistemática denigración de lo propio, de lo nacional, en provecho del extranjero. Nadie cree ya, dice Palacio, entre nosotros en el progreso indefinido hacia la democracia perfecta, ni en la retórica de tierra de promisión fundada en la extensión de nuestro territorio y en el número de nuestras vacas, ni en el mito de la prosperidad creciente. Corto acá. Hemos sufrido en carne propia, sigue los rigores de la crisis y nuestra dependencia de la política y la economía mundial, hace 80 años, decía él. El optimismo ha quedado relegado a tópico de oratoria oficialista, la de ayer, la de hoy, la de mañana. Nuestra confianza en el porvenir ha cedido ante el pánico y ha sido sustituida por un sentimiento de indefensión y la convicción consiguiente de que no debemos esperar, sino hacer nuestro destino. ¿Pero cómo hacer? Obrando sin sentido. El gran politicólogo e historiador revisionista argentino responde textualmente: para hacer hay que ser. El problema de lo que haremos está pues para nosotros condicionado por el problema previo de lo que somos. Fin de la cita. De allí, amigos, nuestro porfiado itinerario por develar la identidad nacional, perfilar sus arquetipos y ante lo que alguna vez llamé el sonsonete paradisíaco y falaz de la aldea global, reafirmarnos misionalmente en nuestras esencias. Don Juan Manuel de Rosas y nuestra identidad. Y estamos ya más de la tercera parte de la charla. Señalemos ya sin más dilaciones qué rasgos y actitudes de la personalidad del gran americano constituyen, para quien habla, manifestaciones arquetípicas ejemplares de nuestra mismidad. Nuestra identidad no es sibilina, no es misteriosa ni oscura. Hemos señalado ya sin soberbia intelectual, pero con el necesario énfasis, los principales componentes de la identidad hispanoamericana, publicados en distintos trabajos a partir de 1992 sobre el tema. Están desperdigados en buenas revistas, pero no compilados. Y decía siempre, caminamos hoy, ustedes me habrán escuchado alguna vez decirlo, estos son síntesis que caminamos hoy nuestro mundo cultural desconociéndolo y desconociéndonos. Me cito textual, en el nuevo milenio y nuestra identidad. Mucho tiempo hace que insisto en la persistente e impía erosión al que fue sometido cada elemento forjador de nuestra mismidad por los coloniajes pedagógicos, post-independentistas, que lograron hacernos casi irreconocible el inefable mundo de la criolla hospitalidad hispanoamericana. Decía yo, la misma dimensión de la esperanza y de la caritas, llegué a afirmar, bienes entrañables del legado evangelizador que perfiló con rasgos nítidos nuestro continente cultural
en la modernidad occidental fueron afectados por ignorancia, por bastarría o por lisa y llana traición. Fe, sangre, tierra y lengua, historicidad, mestizaje, dignidad personal, la dignitatis homini del cristianismo, y arquetipos libertadores, ciudad indiana, derecho, dimensión de la esperanza y concepción familiar. Concepción familiar, hoy. Claro que la identidad se me desdibuja a mí cuando cualquiera de ustedes me dice, pero ¿qué está contando? Soberanía política, cultura del trabajo y de la caritas, autonomía económica y ética social. Esto para mí es el cocido, diría el gallego, el cocido de la identidad argentina. ¿Y en quién puede perfilarse estas cosas? Bueno, yo lo vi. Trataré de mostrarles los ejemplos que me quedan, ¿no es cierto?, de la mitad de esta charla, así que he tratado de ser compilado, ¿no es cierto?, a ver sin rosas esto se ve. Estos componentes fundantes de nuestra identidad que hemos agrupado en 4 series de 4 grupos conceptuales cada uno, se han dado a través del decurso del acontecer americano, siendo o en unos casos heredad de los orígenes, en otros transformaciones y síntesis producidas al irrumpir América en la historia y hacerla plenamente universal. Y finalmente en aquellos frutos nuevos y distintos, generados desde lo hóspito, que nos define en la acertada interpretación de Alberto Buena. Veamos cómo estos componentes fueron expresados en el pensamiento vivo y el accionar público y privado de don Juan Manuel. Los ejemplos suponen, amigos nuestros, el dominio de hechos significativos del periodo histórico de la Confederación Argentina, que ustedes naturalmente conocen, que no habré de detallar, o de la vida misma del protagonista en este marzo, de su óbito y natalicio que hoy conmemoramos aquí. Empecemos con los 3 primeros. Fe, sangre y tierra. Del primer grupo conceptual ejemplificaré en don Juan Manuel 3 componentes de esta identidad. Si entendemos por la sangre, este elemento es elemento integrante superador aún de lo étnico o de las etnias, trascendente a la raza, porque la hispanidad, ya lo dijo Maestu, y estoy hablando de 1947, 1949, no es pureza de piel, ni tema de pigmentos, porque es mestizaje ubérrimo en encuentros, digo yo, porque es mestizaje ubérrimo en encuentros. Entonces el gran americano es modelo de esa hispanidad genuinamente americana. Desde sus ancestros fundadores, de linaje y prosapia, forjadores de esa criolla hospitalidad en la Argentina épica y protagonistas memorables de ese tiempo histórico nuestro. Su empatía con el gaucho, con el indio y con el negro, y su permanente desprecio por la tilinguería extranjerizante, no le impiden avisorar las posibilidades de poblar las semidesiertas extensiones con emigrados europeos, fomentando una política de inmigración que desconoce sistemáticamente los textos liberales, y hay que esperarlo a Avellaneda. Son otros tiempos históricos. En los tiempos de Avellaneda Europa expulsaba hombres, en los tiempos de Rosa no era así. Muy bien, otro gitano. Y ahí sangre, tierra y fe se fusionan en este arquetipo de civilizador, como lo llamara Antonio Caponetto, capaz de sentar una política realista del arraigo, que Gloso en heterodoxa cita supo dar en la extraña y expectante pampa para los ojos de aquellos europeos, hartos de guerras y miserias, hospitalidad y albergue. Y cierra textual, Antonio. Raíces en la tierra para mejor mirar al prójimo, raíces en el prójimo para entender mejor la patria, y raíces en la patria para mejor amar y servir a Dios. Ese es Antonio Caponetto, un desterrado de nuestro Instituto Histórico Nacional. ¿Cómo se encarnó en Rosas, más allá de la última cita, este componente sustantivo de la identidad? Fue un acendrado defensor de la fe. Como todos los caudillos federales, profesó y sostuvo lo que se llamó antes la religión católica apostólica romana, hoy ya no es romana, más allá de las distantes y conflictivas relaciones con el papado. Pecador consciente. ¿Pecador consciente? ¿De qué? Del valor del arrepentimiento y del propósito de enmienda.
Su militancia fue más ortodoxa en preservar dogma y culto que la nuestra, integrantes de sucesivas generaciones de tibios, que son los sepulcros blanqueados del Apocalipsis. A don Juan Manuel lo siento más formando parte del cuerpo místico que del contrato social russoñano. Aunque comparto con Elisa Garay que el restaurador de las leyes lo fue también de las costumbres, la cultura, las instituciones y la religión católica, pero que el suyo fue un catolicismo práctico, por representar la religión, la fuente de los valores alrededor de los cuales se estructura la sociedad, por lo menos aquella sociedad. Fe, sangre y tierra finalmente, pero con lo expuesto hemos ilustrado suficientemente su identificación plena con la tierra argentina. El amor físico de Rosas por ella, su sentido de pertenencia a lo rural, su valoración del hábitat y su paisaje conmueven en múltiples testimonios que dejó escritos y en el hacer diario, como pocos prohombres de nuestra historia pueden demostrar. Este verdadero señor de la tierra fue quien integró primitivamente, primigeniamente, el espacio bonaerense fundando pueblos que fue una constante de su pensamiento y de su acción. Ya Saldías lo percibió como una verdadera labor romana esa consolidación de la seguridad en la campaña de Buenos Aires, la que hoy no podemos mantener, que permitió un espacio habitable con moradores permanentes durante lo que se llamó la Pax Rosensis. Y por los caminos de la digresión sirva lo apuntado para caracterizar otro elemento integrante de nuestra mismidad, la fecundidad multípara de la ciudad indiana, enumerada en el tercer grupo de nuestros componentes y espejada en su proyección y directrices en la acción pobladora de Rosas. Rosas no gobernó desde la estancia, gobernó desde la ciudad de Buenos Aires. Desde ese lugar donde lo tiramos abajo, lo acaban de tirar abajo. Esa página en blanco, también voy a recurrir acá a poner, esa página en blanco que en la provincia fue previo a los gobiernos de Rosas, se constituirá en preocupación fundamental del gobernador, cuyo proyecto civilizador describe magistralmente a Antonio Caponetto, al que cito una vez más cuando lo califica de homo conditor, instaurador de ciudades y conservador de las ya establecidas, en la doble perspectiva de salvaguardar su entidad física y su proyección metafísica, regirlas, administrarlas y conformarlas. Fue su propósito, con el cuidado de su espacio y el respeto por su tiempo interior y propio. Política creadora, dispensadora y salvadora, un jefe, una comarca y un templo, una ley y una sola prudencia, evitar la digregación y asegurar el aferramiento al orden donde todo y cada cosa tiene su sitio exacto. Y completo con una cita más sobre este tema de Caponetto. Antonio Caponetto, el único texto que tiene en nuestra revista del Instituto Histórico es este. Nunca más pudo escribir, nunca más se lo llamó para que escribiera. Enrique, vos me podés dar testimonio de eso. Y dice Caponetto, no es solo la estancia, el suelo, el instrumental y las mercancías la que centra su interés, es la vida y sus virtudes, las costumbres y los ritos, es el indio, el paisano y el guerrero, la vecindad y los hombres que la componen, es el arraigo y la permanencia, el poder contar con un marco jurídico y moral que asegure la convivencia diaria, el fomento de la instrucción y la honradez, el respeto por la fe y por las prácticas religiosas y el ejercicio cristiano de la libertad como, palabras de Rosas ahora, preferencia reflexiva de lo mejor, de modo que todos sepan distinguir lo que sea lícito hacer y lo que sea un crimen dejar de hacer o practicar. ¿Y cómo operó en Rosas el sentido de la historicidad? Que para mí es un tema fundamental. ¿Qué es la historicidad? La historicidad está definida por Jasper estupendamente, que para todo profesor de historia para todo estudiante tendría que ser su norma. ¿Qué es la historicidad? Conciencia cierta de pasado sabido. No proyecciones futuras, esta es otra cosa. Conciencia cierta de pasado. No vivir en el pasado. No Manrique todo tiempo. Conciencia cierta de lo que nos ha pasado para entendernos. Conciencia cierta del pasado sabido. Y bien, la poseía Rosas. Yo creo que por demás evidentes son sus manifestaciones plenas de esa conciencia histórica. Voy a dar pocos ejemplos axiomáticos. Uno de ellos, su respeto por los tiempos hispanos. En su tiempo. No hablemos del nuestro, nosotros somos unos cocoliches ahora. Nosotros somos una cosa media
indefinible. Pero el respeto por los tiempos hispanos, en un tiempo en que había literatura de guerra. Su visión crítica de la revolución como principio ideológico de la modernidad en su etapa contemporánea. Su reconocimiento y homenaje al 25 de mayo como movimiento emancipador de filiación hispánica. Igual que ahora. Su conciencia de la americanidad. Su visión geopolítica de la unidad nacional. La significación de su amistad con el libertador general San Martín. El San Martín, coetáneo de los muchachos, era un San Martín desconocido, no querido. ¿No? Y el tiempo nos incita en su tiranía a galopar, como en los versos de Ollanarte, con el centauro por el campo de Amapola. Qué soneto de Ollanarte. Acá Pico nos puede hacer alguna vez un homenaje a Rosa con su manera de escribir. Un centauro galopando en un campo de amapola, porque era todo pulsor. Mamita, alguno creería que sería Rosa, se estaría haciendo, sería el primer narcotraficante. Pero, y verlo a don Juan Manuel encarnado en otros elementos integrantes de nuestra mismidad, como por ejemplo el derecho y la libertad. El derecho y la libertad, el derecho y la libertad. Forja de arquetipos gobernantes ejemplares. Quien fuera para Carlos Elizagaray, el fundador de la nación. Por eso este dolor de un exalumno, de decirme que en Caseros comenzó la organización nacional. Ese aprendió al revés la historia. O acomodó la carga para seguir comiendo. Y para Enrique Manson, el constructor ideológico de la Argentina, y a veces cito gente con el que no comparto el pensamiento. Somos revisionistas todos. Me perdí. Y para Octavio Sequeiros, el genio político que amalgamó la patria. No se definió Rosas como José Manuel Estrada. Soy una libertad, bárbaro. El liberal que escribió contra Rosas, ¿no? Y el hombre que después se arrepintió en el final cuando se dio cuenta que, ¿no es cierto?, el papado censuraba a los liberales. Y los escritos finales de José Manuel Estrada son distintos, pero él decía, soy una libertad. Bueno, y escribió contra Rosas, por cierto. Pero supo expresar con sus palabras, Rosas, y con su testimonio vital, quién es el hombre verdaderamente libre, cuando afirmó, y lo cito textualmente a Rosas, que exento de, es aquel, el hombre libre, es aquel, que exento de temores infundados y deseos innecesarios en cualquier país y cualquier condición en que se halle, está sujeto a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de la sana razón. Y en cuanto al derecho, no es un jingle que le reconozcamos todos como el restaurador de la ley, pero no por identificarlo con hombres de leyes, perdóneme, mi querido Loreto. Para eso él es Arfiel, que fue rosista bastante tiempo, sino como hombre de ley, que como ustedes intuyen, implica otro concepto raizal muchísimo más profundo. Los hombres de leyes que se deben hoy adecuar al derecho positivo, mamita, y olvidarse del derecho natural, son hombres de leyes. ¿Serán hombres de ley? Como el alcalde de Zalamea, que era analfabeto. ¿Serán hombres de ley? No es lo mismo. Su concepción del orden pasa el derecho, ¿no? Es una constante en su vida tanto pública como privada. Vaya, por ejemplo, su actitud en el 20, al frente de los Colorados del Monte, milicianos del sur, que en la evocación de Fermín Chávez era la tierra enardecida, como llamarlos a Chávez, evocado junto a don Juan Manuel por rescatar de la anarquía a Buenos Aires, a Buenos Aires, no al país, no es la anarquía del país, la anarquía del 20, la anarquía de Buenos Aires. En aquel famoso soneto de Fray Cayetano Rodríguez, que no lo puedo leer completo, pero en sus estrofas resaltaba en los milicianos del sur el orden, la ley, la virtud y la libertad, señalando en sus dos tercetos finales: grabad por siempre en vuestros corazones de rosas la memoria y la grandeza, pues restaurando el orden os avisa que la provincia y sus instituciones salvas serán. La ley es vuestra empresa, la bella libertad vuestra divisa. Un cura, un fraile. Al único Rosa que quieren los solitarios, porque les ordenó el país, le salvó un poco la ropa, ¿no es cierto?, allá en el 20. Yo así me salvé en Historia Constitucional cuando estudiaba Derecho. Y entonces me pregunta la mesa unitaria, que era ferozmente unitaria, ¿y alguna vez Rosa defendió el orden? Pero por supuesto, con Tapagola, que tenía los caballos atados ahí, que había tomado el fuerte, por supuesto. O sea, que siente.
Siempre el alumno tiene que acomodar la carga, no es cuestión de ahí inducir su conocimiento. Libró una tenaz resistencia, ¿a dónde? ¿A quiénes? A estatutos y cartas constitucionales, que no fueran reflejo de la realidad, que no fueron, además, concebidas ajenas a la factibilidad de su puesta en práctica. Ese realismo constitucional no llega, sino fortalece la visión jurídico-política de ese formidable organizador del Estado argentino, que hizo hasta plebiscitar sus facultades extraordinarias, que las requirió. Jaime Gálvez señaló en frase que en verdad pronunció el mismísimo Sarmiento, que nunca hubo gobierno más popular, más deseado y más sostenido por los primeros. Alberto González Arzac demostró acabadamente cómo los caudillos no fueron la antítesis del derecho constitucional, sino por el contrario fueron sus pioneros. Ahí están las constituciones provinciales. Y el recordado y muy querido Jorge Ocón, gran maestro, gran amigo, demostró con pruebas irrefutables cómo en 1851, esto va para este amigo, el país ya estaba constituido con normas jurídicas ordenadoras de los poderes gubernativos. Existía, según palabras de Ocón, un Estado nacional argentino irrevocable, inatacable e irreversible en todo lo que significa la unidad nacional, constituido por instituciones estables, a los que solo les faltaba en el lenguaje de la época, entre comillas, el cuadernito de la Constitución. Cuando 20 largos años después de su caída, Rosas, Vicente Quesada, en el 73, no Ernesto, no el hijo, que después escribe ese hermoso libro sobre, pero Vicente Quesada, que era un tal, en el 73 se entrevista al anciano gobernante, modelo del criollismo hispano, le confesará en frase de franco realismo político lo siguiente: Rosas, nunca pude comprender ese fetichismo por el texto escrito de una constitución. La verdad que yo en mi vida política, con la del 53 encima, tampoco, lo confieso. Que no se quiere buscar en la vida práctica, sino en el gabinete de los doctrinarios. Si tal constitución no responde a la vida real de un pueblo, textual Rosas, siempre será inútil lo que sancione cualquier asamblea o decrete cualquier gobierno. Amén. Sí, en verdad Rosas fue un hombre de fe y de derecho. Quizá no plenamente un hombre de guerra, quizá, supo pelear también. Si quisiéramos completar aquel tríptico que Vicente Sierra atribuyó al español de los inicios del siglo XVI en América: hombre de fe, de guerra y de derecho. No el torro conquistador buscando riquezas. Hombre de fe, de guerra y de derecho. Y este es un heredero de eso. Sello prólogo para entender cuánto también en Rosas se refleja acorde a las improntas de nuestra identidad, en lo tradicional, la concepción familiar. Y acá no voy a hacer mucha vuelta porque si no me empiezo a pelear con todo el mundo. Me cuesta entender los 5 sesos, me cuesta muchísimo. Concepción familiar en Rosas. Su respeto al hogar formado con encarnaciones curvas. Mujer fuerte, esta, como dice la Biblia por ahí, ¿no? Como le dijeron a mi mujer una vez: él tiene a la mujer fuerte, se lo dijo un pastor, la mujer fuerte. Mira, ya pensé de lo mismo. Su hogar, respeto al hogar, con encarnaciones curvas, cuanto a la fortaleza de su emancipación juvenil. Chao, papi. No fue San Francisco, pero se fue contra Parrados. Tenía toda la riqueza, pero la mamá, que era una mujer también fuerte, también ella quería que fuera comerciante. Y Rosa sabe que eso no iba con él. El amor paternal manifestado por Margarita, que para sus enemigos fue casi enfermizo, dijeron las más atroces diatribas contra ellos. Su viudez, no ajena a los pecados de la carne, pero sí la promiscuidad que caracterizó a los personajes del Partido Liberal. No se me cree, lo de Quizá, por citar uno. Plata para los pañales. Acá la muchachita que embarazaba, soldado clásico. Pues no fue soldado clásico. Amó a su mujer, dejó toda la fortuna de sus padres. Se fue al campo medio pobre, como dice, cuando funda las Higueritas, con Luis Dorrego, acá más, con Luis Dorrego y con no quiero ir por dirección, atiendo después consultas. Hermanas, con Dorrego y Terrero, Rosa, Terrero y compañía, los dos pobres,
Y cuando Bilbao comenta a veces las riquezas y le dice Rosa Cipatrón, no, pero usted nos inició en industria, usted es saladero, ¿no? Saladero. Prohibido después por Pueyrredón. El segundo saladero, el primero fue inglés, el segundo fue de Rosa, Monterrey, pero estaba muerto de hambre, no se puso a administrar. No era San Francisco, ¿no? No era San Francisco, pero se fue así. O sea, esta concepción de dejar, ¿no? Entonces, la viudez no ajena a los pecados de la carne, pero sin la promiscuidad que caracterizó a los personajes del Partido Liberal. Una sola mujer y varios hijos naturales, ¿sí? A los que tuvo próximos en el afecto cotidiano, hasta su exilio. Valdría de haber tiempo comentar la carta que le mandara al coronel Vicente González, el Carancho González, el del Monte, ¿no? De poder, de alma llevada, el Carancho. Pero, ¿por qué le escribe a Rosas? En vez de escribirle, decir, te voy a hacer por la... le dice violín, violón a 20 unitarios que había por acá, por decir, ¿no? Dicen, estoy viudo, estoy solo. El hombre solo no sirve a nada, tiene que ser una anacoreta, si no se pierde. Cásense, júntense. ¿No? Solo es drama. Y entonces le dice el Caracho, asesóreme, don Juan Manuel, querido gobernador, quiero saber. Tengo ahí, me andan arrastrando el ala a él, una mujercita, una paisanita. ¿Qué hago? Y le dice, Rosa, amigo mío, cásese, el hombre solo no va. Cásese. Vale, valdría, hay un epistolario bastante grande, conocido también, ¿no? Hay que buscarlo, el Carancho González. Hay un tema relacionado y difícil para enfocarlo en el lapso que nos queda y las mujeres pueden estar sensibles, pues, sobre todo con la moral imperante hoy día. Pero no voy a evadir juzgar, ya que estoy hablando de reconstrucción familiar, en relación con el famoso proceso a Camilo Gorman, desde los supuestos de la fe y el derecho. No podía aceptar Rosa como gobernante el escándalo y la ruptura de la visión cristiana de la vida y de las normas jurídicas de la sociedad entonces, que carecían de las blanduras permisivas del presente. Esa es la razón por la que se mantuvo sin misericordia durante el juicio y el desenlace final, que tiene mucho más de folletín desgraciado y nada de tragedia griega. Y nada de tragedia griega. Vale ahora incluir, dado que pocos somos los que somos a pesar de nuestro tiempo, su encarnadura de la dignitatis omni, de la dignidad personal. Otro de los signos identitarios del argentino tradicional. La dignidad personal, la de cada uno de nosotros. La que no somos masa, la que no somos nada. La dignidad personal. Esto es una cosa que es un aporte clarísimo del cristianismo. Bueno, ¿cuál fue la suya? Yo la veo. Aquella que la distancia de su madre cuando queda puesta en duda su probidad. La madre sospecha que se había quedado con algún vuelto, Rosa. La negó. Miren que la mamá de Rosa no era para... Se fue. Estaba administrando alguna cosa, dudás de que te administré, se fue. Esa que le permite considerar al otro y ejercer la benevolencia sí, aún con sus más grandes adversarios. Ejemplo, la Madrid, paz, entre otros muchos. También tiene signos, aquel mensajero, por ahí me dice, ¿y usted no se acuerda de aquel señor, aquel oficial que nos mandó, no sé si el Carancho González justo, no me acuerdo, a la provincia, con la cartita para que cuando llegara ahí lo fusilara? La verdad, mal extraña. Sí, bueno. El hombre, esa suma de pecado, gracia. La que dando un ejemplo más, esta me parece muy importante, lo lleva a conceder su apellido al hijo natural de Manuel Belgrano, quien a la postre fuera digno coronel de la nación, al que templó desde chico en el campo y la frontera, y crió como hijo propio, no tanto Juan Bautista, que le salió medio raro, no sé. Nadie sabe mucho de Juan Bautista, yo no conozco, no me meto en los problemas de familia, pero es que sí, lo crió como hijo propio y a quien también le concediera la tenencia y administración de algunos de sus bienes personales. Hay un hermoso libro sobre el coronel Belgrano y Rosas. Y le tapó una problemita de sociedad que había, de esa mujer embarazada por Belgrano, que era de la familia de él. Esa dignitatis homini que la consultación, que lo consustanció. Estamos terminando, la anteúltima página. La última página, la anteúltima. La penúltima. Que lo consustanció, y me perdí,
con la cultura del vínculo y de la caritas. Porque fue en aquella Argentina desgarrada por las guerras civiles y el magnicidio de Dorrego, el artífice del Pacto Federal, argamasa sobre la que se funda y consolida la Confederación ante todas las amenazas e intentos de disgregación. La ética social y su sentido de la caritas, que le permitieron ejecutar, escúchenme, los amigos de movimientos del siglo XX importantes en este tema, por lo menos en sus orígenes, no sé en sus prácticas actuales. Repito, la ética social y su sentido de la caritas que le permitieron ejercitar la justicia social, ya en la primera mitad del siglo XIX, que no es poco. Cuando el mundo todavía no se había liberado de la esclavitud hasta que los ingleses dijeron es un mal negocio y lo levantaron en tiempo de Rosas. Por eso Rosas es el que quita la esclavitud en la Argentina. Porque lo quitaron los ingleses, sí, pero fue él. Eso lo dijo un hombre de escalada y lo escribió bien. Roberto Fernández Citá, que no estaba citado en el 26. Y dijo, la esclavitud no la sacó en la Argentina la Asamblea del 13. Eso es macana. La sacó Rosas en el 48. Porque los ingleses no les convenía eso. Es cierto, es cierto. No es que le nació a él. No, pero él no necesitó sacar la esclavitud. Él practicó la justicia social. ¿Cómo? Cito un autor. Fue amigo y protector de los desheredados, lo dice Luis Soler Cañas. Y sigue, un auténtico y sacrificado servidor de las masas humildes, de la gran mayoría del pueblo. Por eso tuvo la adhesión de negros, gauchos y compadres. La raza morena, es sabido, fue ardorosa partidaria suya, que está Sánchez, sintiendo la mayoría de pardos y morenos, me olvidé de Tertulia, un afecto que llegaba al fanatismo. Un afecto que llegaba al fanatismo. Veían en él, como lo vieron con certera intuición los demás componentes de las clases modestas, al defensor de los intereses proletarios, al gobernante paternal que al propio tiempo que luchaba por la libertad e independencia de la patria, preocupábase por el bienestar y la libertad de los sectores menos favorecidos. Aquí era el antenudo. Este era sobre el caso. Y dice Ricardo Fonescurra, fue el único gobernante argentino hasta entonces y por más de un siglo después que repartió tierras fiscales a los pobres. ¿Qué infiteruses? ¿Qué infiteruses? Tierras fiscales a los pobres. Y el primero que decretó la protección social del Estado a la vejez e invalidez, mandando a construir casas económicas con ese objeto. Este es un tema que hay que investigar bien. Es una afirmación de Fonescurra del año 38, en la Unidad Nacional, editorial La Mazorca. Pero yo esto me parece que es un tema que debe investigarse por decir, acá están las casas económicas, aquí están las pensiones a la vejez y a la invalidez. Yo esto lo digo, lo repito, pero no me queda constancia. Veamos entonces ahora sí los tres últimos componentes de nuestra identidad, asumidos en plenitud de conciencia histórica nativa por Rosas. La cultura del trabajo, el fortalecimiento nacional mediante la autonomía económica y la plenitud del ejercicio de la soberanía política. Siempre hay que hacer así, cuando esto es una cosa, cuando yo veo que la gente trae muchas páginas y las pone una debajo de otra y dice, ¿cuándo termina? Bueno, ahora sí. Mi mujer me mira, pero tomen el tiempo. Cultura del trabajo. Cultura del trabajo, argentinos. Donde se trabaja, el tercio de la población trabaja. Cultura del trabajo. Apenas dos palabras, porque toda la vida de don Juan Manuel es un canto a la laboriosidad. La terca y sacrificada disciplina del esfuerzo personal, probado diariamente en el mismo y para ejemplo de los demás, en su juventud, en su madurez y en su ancianidad, criando dos miserables vacas, sacando leche y muriéndose de hambre en Southampton, con el frío, pensar el hombre que dominaba la pampa, el campo de Amapola, en esa tierra. Yo no llegué a estar en Southampton, no conozco esa tierra. Nunca llegué a Bilbao y nunca quise cruzar, y estaba todavía Rosas ahí. Southampton, qué cosa horrible, qué niebla, qué esa isla británica, ¿no? Una cosa es que se los cose de algunos lugares verdes, pero esa parte es horrible. Bueno, la terca y sacrificada hasta en su ancianidad, y en cuanto lugar ejerciera el duro oficio de vivir, en las tareas camperas, en la administración de sus intereses y en la de los ajenos, en la milicia bonaerense, en la ardua y prolongada labor de gobierno que agotaba a ministros y a sus asistentes, eso se conoce. Tenía 5 secretarios, dictaba 5 cartas a la vez y los tiempos pedían agua y tiempo, como lo reflejan crónicas y documentos de la época. Autonomía económica.
José María Rosa, para citarlo a Pepe, que no lo había citado, demostró con la autoridad de su magisterio la excepcional labor de Rosas en torno a esta irrenunciable bandera de la nacionalidad. Tiene varios libros escritos, pero yo me quedé con Jauretche, quien descifró con claridad meridiana ese enigma insondable que para los liberales fue la cuestión nacional, que no se reducía solo a una comprensión económica y política, sino que era, frase de Jauretche, entender al país o no entenderlo, muchachos de hoy. Entender al país o no entenderlo, para poder superar los desastres de ayer, para construirlo, o por lo menos conservarlo, según su naturaleza, según su índole, según su genio, según su realidad, frente a los que prescindían en absoluto de esos factores, para modelarlo a pesar de él, a pesar de él, a pesar de Argentina, hacerlos a la manera de los otros. Recordemos con Renan lo que era un Zollverein. Un Zollverein es sencillamente aquellas uniones aduaneras europeas. Se juntaban, Mercosur. Eso no es una patria. Para nada. No es una patria, es algo que conviene hacerlo, no hacerlo, bueno. El ABC, Alianza de Argentina, Brasil y Chile, así no fue, así no fue. Fin del siglo XIX, principio del XX, salvamos por los pactos de Mayo algo de la Argentina. El ABC, bueno.